5. A medida que van encontrando se van poniendo de pie, hermano. Juan capítulo 1, versículo 35. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Señor. Es el cuarto libro del Nuevo Testamento. Sí, amén. San Juan capítulo 1, Sí. versículo 35. Amén. Le daremos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice así la palabra del Señor. El siguiente día, otra vez, estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Amén. Sí, Señor. Y lo oyeron hablar 2 de sus discípulos, y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús, y viendo que le seguían, les dijo: ¿Qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10:00. Amén. Amén. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Amén. Señor, amén. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Aleluya. Y en griego Pedro significa piedra. Amén. Amén. Vamos a orar al Señor. Oh, Santo, Padre Santo, estamos delante de su presencia, Señor. Gracias, Amado, dándole Señor. gracias por su palabra, Señor. Gracias, Bendita, Señor. Señor. Aleluya. Gracias porque Señor. usted es bueno para siempre. Amén. Son su misericordia, Padre Amén. Santo. Amén. Creemos, Señor, que usted es un Dios maravilloso, un Dios Amén. poderoso, Amén, Señor Padre. amado. Queremos que usted descienda, Padre Santo, y nos revele su palabra, Amén. Señor. Y que usted pueda tomar control, Señor amado, de nuestras vidas, Señor amado. Tomar mis labios, Señor, y poder, Señor, entregar su mensaje, Padre Santo. Oh, Señor amado, bendiga, Señor, los oídos que van a oír, Señor amado, y los labios que van a hablar, Padre. No nos deje, no nos abandone, Señor amado. Gracias, Le pedimos, Señor, su dirección, Padre. Amén. Le pedimos la bendición de Jesucristo, nuestro Señor y Dios. Amén, Padre. Amén. Y amén. Dios le bendiga, hermano. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gloria a Dios para siempre. Dios le bendiga, hermano. Tome el asiento. Gracias, Señor. Bueno, como tema central, hermano, para poder hablar de su palabra, quiero tomar justamente en Juan capítulo 1, versículo 41, cómo es que ahí Andrés, el hermano de Simón, dijo algo muy significativo. Dijo: hemos hallado al Mesías. Amén. Así que de ahí quiero tomarme, hermano, a ver, como título: hemos hallado al Mesías. Oh, gracias, Señor. Aleluya. Y como subtítulo, hermano, también colocar un subtítulo que lo predicó el hermano Braham: Señor, ¿es esta la señal del fin? Padre, amén. Amén. Aleluya. Sí, Entonces, Señor. Amén. para eso quiero que Dios nos bendiga, hermano, Amén, sí, y que Señor. Dios nos pueda hablar de su bendita palabra. Amén. Gloria a Dios. Bueno, pero antes de hablar un poquito de lo que es el tema central, quiero llevarlos un poquito más atrás, hermano, y quiero hablar un poquito sobre el espíritu de Elías. Amén. Amén. Usted sabe, hermano, que los espíritus, hermano, no mueren. Bueno, así es. Amén. Amén. Y entonces entendemos, hermano, de que nosotros tenemos que tener el espíritu de Cristo en nuestras vidas. Amén, sí, Padre. Amén. Y si podemos hablar, el Espíritu Santo, hermano, es el Espíritu de Cristo. Así es, Señor. Amén. Entonces, vemos, hermano, que siempre cuando Dios ha utilizado estos espíritus, hermano, principalmente el espíritu de Elías, el hermano Braham dice que Dios amó tanto a Elías
que lo quiso utilizar, hermanos, ese espíritu nuevamente. Y lo utilizó en Eliseo, lo utilizó en Juan el Bautista. Malaquías 4:5 dice que el espíritu de Elías vendría una vez más, hermano. Amén. Y el libro de Apocalipsis también señala, hermano, que nuevamente, después de Malaquías 4:5, vendría nuevamente Elías, hermano, el espíritu de Elías, junto a Moisés, hermanos. Amén. Entonces vemos a través de las escrituras, hermano, que el espíritu de este hombre, hermano Elías, que estaba en el tiempo de Acab, ese espíritu ha sido utilizado en 3 ocasiones, en 4 ocasiones, y falta una más. Así es, amén. 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 Y bueno, yo quiero hablar del primer Elías primeramente y decirle el tiempo en que él le tocó vivir. Y también hablar de Juan el Bautista y el tiempo que le tocó vivir. Oh Señor, aleluya. Y también hablar del último Elías y el tiempo que le tocó vivir. Así es, Señor. Oh Señor, aleluya. Y darnos cuenta, hermano, que los seguidores, hermano, de Elías, la principal misión de Elías no fue volver los corazones hacia él, sino que la misión de Elías fue llevarlos al verdadero Dios. Amén. Sí, Señor. Porque ellos estaban totalmente confundidos por las tradiciones humanas. Y lo que hizo Juan el Bautista fue exactamente lo mismo. Así es, Volverlos al corazón, volverlos a la palabra, volverlos a Dios, que vuelvan la mirada a Dios. amén, sí, Padre, amén. Y para eso él fue el precursor, hermano, de la venida de Cristo. Preparar el camino de Cristo. Así es, Padre, Para amén. volverlos a la palabra. Amén, sí, Señor. Gloria a Dios. Y en este último tiempo esa también fue la misión. Amén. Y nos damos cuenta que en toda ocasión siempre hubo confusión. Oh, aleluya, mi Dios. Gloria a Dios, siempre hubo confusión, hermano, pero siempre hubieron hombres y mujeres que pudieron captar la visión, Amén, que Dios. pudieron captar, hermano, la misión del hombre que ha sido enviado. Amén, aleluya. Gloria a Dios Así para es, Señor. siempre. Usted sabe, siempre cuando cuando Dios ha enviado un mensajero, siempre ha sido para volverlos a la palabra, hermanos. Amén. Y nosotros sabemos que la palabra es Jesucristo. Amén, sí, Señor. Gloria a Dios. Amén. Entonces Elías, hermano, conocía la palabra de Dios. Y nosotros entendemos, hermanos, que Elías, un profeta de Dios, hermano, este varón, hermano, era un hombre valiente, no era un hombre temeroso. Era un hombre parado por la palabra de Dios. Amén, sí, Señor. Y entonces Dios utilizó a Elías en una forma maravillosa, hermanos. Elías fue utilizado de una forma maravillosa, hermano, con gran poder, hermano. Lo que Elías decía, Dios lo respaldaba. Amén. Dios le dijo a Elías, lo que tú digas, yo lo respaldaré. Así es, Señor. Amén. Entonces Elías sentía el respaldo de Dios, hermano. Elías sabía que él no iba solo, hermano. Y Elías tuvo que enfrentar, hermano, al reino de Israel. Sabemos que el reino de Israel era un reino de Dios. Amén. Todo ese pueblo era simiente natural, hermano, de Abraham. Oh, Padre, aleluya. Sí, Señor. Amén. Y Abraham, hermano, a él le fue prometido, hermano, tu simiente poseerá las puertas de tus enemigos. Así es, amén. Entonces entendemos que la simiente natural de Abraham, esa era la condición de ellos, poseer las puertas de sus enemigos. Ahora, ¿cuál puerta, hermanos? Gloria a Dios para siempre. Amén. Esto tiene todo un contraste espiritual, hermano. Lo que ellos tenían que vencer era vencer todo lo que Satanás había hecho para eliminar la palabra de Dios. Oh, aleluya, Padre. Uno siempre piensa en lo natural, pero siempre hay que ver el rasgo espiritual que hay escondido, oculto, hermano. Sí, Y entonces Elías se había dado cuenta, hermano, que ellos estaban perdiendo la batalla, hermanos. Amén. No la guerra, sino que la batalla, y el pueblo estaba entrando en idolatría. Oh, sí, Por Padre, causa amén. de un hombre, de un rey que estaba en aquel lugar, hermano, gobernando en aquel entonces. El rey Acab, hermano, el cual la Biblia dice que se casó con una profetisa. Así es.
Así es, amén. de Baal, hermano, un dios pagano. Y entonces Acab, hermano, sentía tal amor hacia Jezabel, hermano, que Acab permitió, hermano, la idolatría dentro del pueblo de Israel. Oh, aleluya, sí, Señor. La Biblia de hecho lo condena tanto que dice que Acab fue uno de los reyes más malvados que hubo en la tierra de Israel. Oh, Señor, aleluya. Gloria a Dios para siempre. Y Acab, hermano, él quería hacer solamente su voluntad sin consultarle nada a Dios. Oh, mi Cristo, aleluya. Y es ahí cuando uno cae en transgresión muchas veces, hermano. Porque uno piensa, hermano, que la Biblia dice que, cierto, que nosotros pensamos que todos los caminos son correctos. Oh, mi Cristo. Sin embargo, solamente hay un solo camino correcto. Señor, amén. Y la Biblia nos enseña, hermano, que Elías, hermano, empezó, hermano, Dios a utilizarlo de tal forma, hermano, que acá fue tan confundido que acá pensó que Elías era el que estaba, hermano, causando problemas ahí en Israel. Y acá, en vez de reconocer su culpa, le echaba la culpa a Elías. Así es, amén. La Biblia dice que acá vio a Elías y le dijo: ¿eres tú el que alborotas a Israel? Oh, Padre. Gloria a Dios para siempre. Entonces siempre, hermano, siempre los hijos de Dios serán perseguidos por causa de la verdad. Amén. Sí, Señor, amén. Gloria a Dios para siempre. Elías, hermano, cuando le dijo acá, cuando le dijo: yo no he alborotado a Israel, sino que tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová. Oh, aleluya. Bueno, qué terrible, hermano, es ver, hermano, muchas veces, hermano, como gente, hermano, que dice ser creyente, muchas veces deja la palabra de Dios, hermano. Así es, Señor. Y entonces le echa la culpa de sus problemas a Dios, o a la iglesia, o a la congregación, o etcétera. Siempre quiere decir: yo no tengo la culpa, pero esto nos habla de que tenemos que ver nuestras vidas, hermano. Amén, sí, Padre. ¿Cierto? Y saber en qué estamos fallando, hermanos. Aleluya. Si es que hemos dejado de dar la palabra. Amén. Oh, Señor, aleluya. Pero nosotros sabemos que la novia de Cristo no puede dejar la palabra de lado. Amén, sí, Padre, amén. Gloria a Dios. Y Elías, un hombre parado, hermano, entonces él tuvo que enfrentar un reino poderoso, hermano. Ahora, él no tenía un ejército natural de respaldo. Él tenía a Dios de respaldo. Gloria a Dios. Pero Acab sí tenía un ejército natural. Oh, Señor. Y la Biblia dice que Acab y Jezabel, hermano, ellos implantaron, hermano, el paganismo dentro de Israel. Y entonces ellos empezaron a edificar templos. Y la Biblia dice, hermano, que ellos empezaron a perseguir a los sacerdotes de Jehová. Empezaron a matarlos, dice la Biblia. Empezó una persecución tal que la Biblia dice que Elías ya se sentía que había quedado solo. Oh, Señor, aleluya. Y Elías, hermanos, empezó a batallar, hermano, la idolatría de Acab y de Jezabel. Entonces un día, hermano, cuando él se encontraba, hermano, con un poder, hermano, sobrenatural en su vida, entonces se apareció, hermano, la Biblia dice que se apareció, hermano, a Acab y lo enfrentó cara a cara. Y le dijo, Elías a todo el pueblo, le dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Oh, aleluya, Padre. Usted sabe, hermano, que hemos hablado constantemente que nosotros, ¿cierto?, tenemos este cuerpo, tenemos el espíritu, hermano, donde están los pensamientos y está el alma. Y en la mente, hermano, donde están los pensamientos, entonces ahí está la batalla del hombre. Así es, Señor, amén. Eso me recuerda, hermano, como un indio sabio le dijo a un pequeño indiecito, hermano, le dijo, dijo, aquí en la mente, dijo, del hombre hay dos lobos. ¿No es así? Y aquí en la mente hay un lobo blanco y un lobo negro. Entonces el niño le decía: ¿pero cuál es el que va a ganar? ¿Cuál de los dos? Y el indio le dijo: el que tú más alimentes. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Entonces, hermano, podemos entender, hermano, que nosotros debemos saber qué es lo que va a ganar en nosotros. Amén. Así es. La palabra de Dios
o dejar de lado la palabra, y conforme a lo que nosotros alimentemos más, eso es lo que va a vencer. Así es, Padre, amén. Y Elías sabía que ellos, el pueblo de Israel, tenía dos pensamientos. Oh, mi Cristo. Ellos, hermanos, estaban, por así decirlo, como dice la Biblia, hermano, en la edad de la Odisea, hermano. La Biblia dice que ellos estaban listos para ser vomitados. Así es, Señor. Porque eran tibios, inconstantes. Oh, mi Cristo, aleluya, Padre, amén. Sí, Señor. ¿Se da cuenta que lo que está ocurriendo hoy en día pasó allá? Así es, Señor, amén. Entonces Elías podía ver en ellos las mezclas religiosas, por así decirlo. Así es, Señor, amén. Podía ver ellos los ismos que estaban naciendo. Oh, Jesucristo. Podía ver los israelíes adorando a Baal, a la diosa Acera. Así es, Señor. Señor, aleluya. Y por si acaso también adorando a Jehová. Oh, La cosa era que ellos querían tener seguridad. así es, oh, mi Dios. ¿Se ha dado cuenta que hoy en día hay tanto paganismo dentro del cristianismo? Así es, Señor. Hoy en día se cae un poco de sal. ¿Y qué es lo que hacen ellos? ¡Oh, me cayó un poco de sal! Así es verdad. Por si acaso voy a tirar sal para atrás. Oh, Y cuando mucha gente, yo lo digo porque yo lo he visto, Sí, mucha sí. gente cuando sale de su casa se le olvida algo. ¡Oh! Mala suerte, me tengo que sentar 3 veces por lo menos. Siendo cristianos, hermanos. ¿Verdad? Sí, Señor. Siendo creyentes, colocan ahí un santito, una foto de Jesucristo para mirarlo. Oh Señor, gracias por acompañarme. Idolatría dentro de la iglesia, paganismo dentro de la iglesia. Amén, Padre, amén, Padre, con todo esto. Gloria a Dios para siempre. Padre, Señor, limpia. Aleluya. Oh, hermanos, Amén. el pueblo de Dios de repente no tiene idea que está confundido entre dos pensamientos. Amén, sí, Señor, aleluya. Oh, Jesucristo Santo. Gloria a Dios, Elías podía identificar, hermano, porque era un hombre parado por Dios. Oh, aleluya. Sí, Señor. Gloria a Dios para siempre. Fíjese que Elías en el mensaje, ¿qué haces aquí? El hermano Abraham dice, y Elías en el monte Carmelo, cuando ellos pensaban que los días de los milagros habían pasado. Oh, Señor, aleluya. Ellos ya pensaban, hermano, Acab y Jezabel ya tienen todo destruido. Ya no hay nada para nosotros. Hemos dejado de ser la simiente de Abraham. Oh, Señor. Usted sabe que para ser simiente de Abraham, ellos tenían que seguir los preceptos de Jehová. Así es, amén. Gloria a Dios para siempre. ¿Se ha dado cuenta que hay muchos que hoy en día dicen, ya no hay iglesia santa en la tierra? Así es, amén. Negando lo que dijo Jesucristo. Amén, Señor. Jesucristo dijo, sé santo como yo soy santo. Amén, Señor. Oh, Padre. Y eso suena difícil, hermanos. Y realmente es difícil si usted y yo lo tratamos de hacer por nuestras propias manos. Amén, Señor. Pero Jesucristo dijo, Padre, yo me santifico por ellos. Él sabía, hermano. Y el secreto lo encontró Pablo. Pablo dijo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Amén. Gloria a Dios para siempre. Oh, Padre. Gloria a Dios. Aleluya. Y entonces cuando llegó el enfrentamiento, hermano, cuando Acab y Jezabel, hermano, había puesto en la gente, hermano, 2 clases de pensamiento, 2 clases de doctrina, fue Señor. entonces cuando Elías, hermano, enfrentó a esos sacerdotes paganos. Oh, sí, mi Cristo, aleluya. Ellos, el pueblo de Israel, pensaban que ya los días de los milagros habían pasado y que de ninguna manera podrían haber milagros en Israel. Aleluya. Amén, Sí, amén, Señor. amén. Oh, hermano, había un hombre que creía eso. Había un hombre que creía en un Dios de milagros. Gloria a Dios. Había un hombre parado por Dios. Amén. Y que sabía que podía enfrentar a aquellos sacerdotes con la verdad. Sí, Señor, Amén. aleluya. Gloria a Dios para Amén. siempre. Dios. Entonces, hermano, la Biblia, Dios. gloria a Dios para siempre. Fíjese que nosotros, hermanos, no tenemos por qué tener temor a aquellos que nos maldigan. Así es, Señor, amén. No podemos, hermanos, cuando hay hermanos que dicen, te voy a entregar a Dios. ¿A cuál Dios me va a entregar? Si yo conozco a Jehová de los ejércitos. Gloria a Dios para siempre. Y mi Dios es más poderoso que el tuyo. Gloria a Dios para siempre.
Pero ahí estaba Elías, hermano. Gracias, Padre. Y entonces él sabía, hermano, que la gente iba a estar en expectación. El pueblo de Israel, él quería saber qué es lo que iba a pasar aquí. Y la Biblia dice que se juntó todo el pueblo de Israel, hermano, para observar lo que iba a pasar. Así es, Padre. Pero ahí, hermano, había 950 profetas. 450 dice la Biblia que eran de Baal y 400 de la diosa Acera. Oh Dios, así es, Señor. Oh, Padre. Eran poderosos profetas. Usted no piensa, hermano, que no eran poderosos. Así es. El diablo apoya a sus hijos Así es. y son bendecidos. Amén. Yo el otro día, hace un tiempo atrás estuve leyendo, hermano, cómo algunos cantantes, hermano, ellos han entregado su vida a Satanás. Así es, amén. Y ellos dicen, antes no era famoso. Y yo cantaba, iba por aquí, iba por allá, y chanté. Nunca pude ser famoso, pero el día en que entregué mi vida, dice, al gran jefe. Oh Dios. Y ellos, ese día, entonces yo le entregué mi vida a él, dice. Y entonces ellos le preguntan a él, dice, ¿a quién te refieres tú? Bueno, ustedes saben, al de las sombras. Y entonces ellos empiezan a decir, desde ese día mi vida cambió. Hice una canción inspirado y entonces mi fama empezó a crecer. Y ahora tengo fama, fortuna y gloria. Son cantantes paganos, hermanos, donde en sus canciones mismos ellos adoran a Satanás. Así es, amén. Entonces no creamos, hermano, de que estos profetas no tenían ningún tipo de poder, hermano. El problema está en que ellos estaban delante de un profeta vindicado por Dios. Aleluya. Ese era el problema de esos 950 profetas. Oh Señor, aleluya. Ahí estaba el gran Elías, hermanos. Así es, Señor. Pero era un hombre despreciado. Amén. Era un hombre perseguido. Sí, Señor. Era un hombre, hermano, que lo querían matar. Así es, amén. Sí, Señor. El rey lo quería matar, hermanos. Así es, Señor. Acá quería sacar el problema de en medio. Él amaba demasiado a su esposa. Oh Dios, aleluya. Acá en el fondo quería la paz para su reino. Pero él no entendía que él era el problema. Amén. Amén. Señor, Amén. Señor, aleluya, Padre, aleluya. Gloria a Dios. Por eso es que Elías se paró firme y dijo, hay que ponerle un punto final a esto. ¡Gloria a Dios! Amén. Sí, Señor. Gloria a Dios para siempre. La Biblia dice, hermano, que ellos tenían destruido el altar de Jehová. Así es, amén. Así es. Sí, Señor. Entonces Elías tuvo que reconstruir el altar. Amén. Amén, Señor, aleluya. El hermano Braja dice reconstruir el altar. Eso significaba que él tuvo que volverlos a la palabra de Dios. Amén, Señor, aleluya, amén. Gloria a Dios para siempre. Señor, gloria a Dios. Entonces Elías le dijo, traer a todos esos profetas, tráigalos a esta montaña y probaremos quién realmente es Dios. Gloria a Dios. Oh, qué maravilloso, Padre. Un hombre parado por Dios, hermano, demostrando el poder de Dios. Gloria a Dios, Señor, amén. Gracias, mi Cristo. La Biblia dice, hermano, que Elías, hermano, tenía tal unción, hermanos, Así es. que él dijo, bueno, aquí estamos todos, aquí está todo el pueblo. Dese cuenta que la Biblia no dice que Jezabel fue, pero la Biblia sí dice que Acabe estaba ahí. Así es, Señor, aleluya. Amén. Entonces Acabe, hermano, tenía tal confianza, hermanos, en los profetas de Jezabel, hermanos. Así es, Señor. Yo voy ahí, no es necesario que vaya ella. Amén. Gloria a Dios para siempre. Pero démonos cuenta, hermano, cuando Elías se enfrentó, hermano, a esos 400 profetas de Baal y de la diosa Acera, entonces Elías tenía la aseguranza, hermanos, de que Dios iba a respaldar lo que él le iba a pedir. Señor, aleluya. Ahora, Elías era un tremendo varón lleno del Espíritu Santo. Y él sabía que la única forma de combatir, hermano, a Satanás era por medio del fuego. Amén. Oh, Jesús. Gloria a Dios aleluya. para siempre. Amén. Oh, Santo. Satanás, dice la Biblia, que no puede hacer nada si Dios no se lo permite. Así es, amén. Yo me imagino a Satanás desesperado tratando de ayudar a esos profetas. Oh, Señor, aleluya. Pero Dios ahí lo tenía, tú acá. Así es. Tú no puedes hacer nada ahora, porque hoy es mi día. Hoy es mi día. Gloria a Dios para siempre.
sus profetas. Así es, amén. Entonces Elías ya había visto lo que iba a pasar. Amén. Entonces Elías dijo, bueno, entonces hagamos ahí entonces un lugar, ¿cierto?, para presentar el sacrificio. Pero vamos, empiecen a llamar a sus dioses. Y la Biblia, hermano, usted lo ha leído, hermano, Amén. cómo es que ellos empezaron a danzar, hermano, empezaron a gritar, empezaron a correr, hermano, empezaron a decir muchas cosas. Y el hermano Branham dice, oh, eso está ocurriendo hoy en día. Así es, Amén. amén, Señor. Oh, cómo es que ellos levantan sus manos y gritan, gloria a Dios, y empiezan a danzar, y empiezan a hablar en otras lenguas, y se empiezan a castigar, diciendo cosas, y Dios ni siquiera desciende. Es verdad, Amén, Padre, amén, amén. amén, Sí, amén. Señor, aleluya. Gloria a Dios. Oh, Son amén. ritos muy parecidos. Amén. Sí, Señor. Amén. Pero lo que Dios hace no es un rito, hermano. Amén. Es en espíritu y en verdad, hermano. Amén, Señor. Gloria a Dios para siempre. Gloria a tu nombre, Amén. Padre, aleluya. Gloria a Dios. Amén. Gracias, Señor. Bueno, y Elías cuando empezó, hermano, a mirar eso y empezó a pasar la hora y dijo, bueno, la hora está pasando. ¿Qué pasa con sus dioses? Oh, Señor, aleluya. ¿Qué está pasando con los dioses de ustedes que no responden? ¿Se habrán quedado dormidos? ¿O están demasiado ocupados para atenderlos a ustedes? Oh, Señor, aleluya. Amén. Me gusta eso, hermano. Sí, amén. Sí, Señor. Sí, Señor, amén. Eso no es que sea sarcástico, ¿ah? Pero realmente Elías le estaba diciendo, bueno, ¿qué pasa con ustedes? Claro, Señor, correcto. amén. ¿Qué pasa con el Dios de ustedes que tanto hablan, que tiene tanto poder? Sí, sí. Gloria a Dios, me gusta eso, hermano, porque realmente yo me gozo con el Dios que tenemos. Amén. Y yo puedo decir que tenemos un Dios real, Amén. un Dios maravilloso, Amén. hermano. Amén. ¿Cómo es que hasta el día de hoy sigue teniendo poder? Amén. Gloria a Dios para siempre. Gloria a Dios. Y la Biblia dice que, bueno, cuando una vez que ellos ya se quedaron exhaustos, ya no tenían más fuerza, entonces Elías dijo, bueno, ahora le toca al verdadero Dios. Amén. Amén. Ahora le toca al Dios de Israel. Amén. Gloria a Dios para siempre. Y la Biblia, hermano, dice, hermano, que Elías dijo, bueno, esto está muy fácil. Lo vamos a colocar más difícil. Porque esto yo ya lo vi en visiones Gloria a ya. Dios. Sí, Señor. Vamos, pesquen agua, echen agua. Hagan una canal alrededor y llénenlo de agua. Amén. Señor. Elías sabía del poder de Dios. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué pasa si a usted viene una enfermedad? Usted conoce a su Dios, hermano. Amén. Usted, perdóname, yo tengo al Dios de Elías. Amén. El Dios de Elías en el campamento. Aleluya. Gloria a Dios para siempre. Gloria a Dios. Amén. Gracias, Padre. Estoy sin trabajo. ¿Dónde está el Dios de Elías? Amén, Señor. La economía está mala. ¿Dónde está el Dios de Elías? Viene el problema. ¿Dónde está el Dios de Elías? Gloria a Dios. No hay forma de que el diablo pueda echarnos abajo, hermano. Amén. Gloria a Dios. Oh, bendito sea tu nombre. Gloria a Dios. Padre. Tenemos que probar al Dios de Elías. Amén. Gloria a Dios para Gracias, siempre. Jesucristo. Gracias, Señor. Entonces cuando echaron los cántaros dice la Biblia que Elías, hermano, hizo una pequeña oración pero llena de poder. Amén. Gloria a Dios para siempre. Solamente Dios le dijo, Elías le dijo a Dios, oh Señor, respalda lo que tú has dicho nada más. Amén. Respalda la visión, respalda tu palabra hacia el profeta nada más. Oh, Dios nos hizo esperar, hermano. Entonces estaba ahí, hermano, y ahí estaba, ¿cierto? El ángel de Dios al lado de Elías, Amén. respaldando su ministerio. Amén. La Biblia dice que fuego del cielo descendió. Amén, Señor, aleluya. Gloria a Dios para siempre. Consumió hasta las rocas, dice la Biblia. Yo lo creo, hermano. Yo sé que usted lo cree, hermano. Gloria a Dios. Oh, sí, Señor, Gloria a Dios. amén. Elías de ahí empezó a volverlos a la palabra. Gloria a Dios. Pero fíjese que de ahí, hermano, el poder de Jezabel se hizo mayor, hermano. Oh, Se hizo más fuerte en contra de Elías. Correcto, Señor. oh, Amén. Señor. Pero el pueblo vio, hermanos. Gloria a Dios. El pueblo vio lo que estaba haciendo acá Jezabel. Amén. Sí, Señor, bendito sea tu nombre, Padre. Por eso es que cuando Elías dobló su rodilla, entonces Dios le dijo a Elías, no, aún hay 7,000 Gloria a que no han Dios. doblado sus rodillas a Baal. Oh, Están ocultos, pero hay
ahí están. Están quietecitos, pero están creyendo la palabra. Gloria a Dios. Hoy en día también hay una novia oculta del mundo que aún cree en la palabra. Gloria a Dios. El mensaje de Elías no podía ser recibido por cualquiera, hermano. Así es, Señor. Solamente para predestinados nada más. Amén. Amén, Oh, Padre. mi Cristo, Gloria a Dios. aleluya. Amén. Gloria a Dios. Jesús, gracias. Cuando Señor. llegó Elías a escena, la doctrina de Jezabel de diferentes dioses había sido esparcida, hermanos, Oh, mi Amén, Dios. Señor. llegando hasta la mente de ellos. Sí, Señor. Dos pensamientos. Jesucristo, aleluya. Elías tuvo que volverlos a la palabra de Dios. Así es, Señor, Amén, amén. Gloria a Dios para siempre. Cuando Juan el Bautista llegó a escena, llegó de la misma forma. Así es, Señor, amén. Sí, Padre. La Biblia nos enseña, hermano, que la doctrina, lo que Juan el Bautista fue enviado a precursar, hermano, no podía ser recibido por todos. Así es, Señor. Amén. La Biblia nos enseña que el nacimiento de Juan el Bautista fue un nacimiento totalmente sobrenatural. Es más, hermano, en el libro de Lucas, la Biblia dice que su papá, hermano, y su mamá eran dos ancianos Así es, Señor, mi Dios, aleluya. que habían dejado, ya no tenían posibilidad de tener un niño. Entonces el nacimiento de Juan el Bautista era totalmente sobrenatural. Aleluya, Padre, amén. Gloria a Dios para siempre. Amén. Y Dios es un Dios de lo sobrenatural, hermano. Amén. Así que eso no nos extraña para nada. Amén. Y bueno, la Biblia nos enseña, hermano, de que la Biblia dice que desde muy chico, hermano, de muy pequeño, Juan el Bautista fue llevado al desierto. Oh, mi Cristo. Unos historiadores, inclusive el hermano Braja, dice que a los 9 años fue llevado al desierto. Así es, Amén. Señor. Juan amén. el Bautista. El hermano Braja dice, los padres de... Ustedes saben que los papás de Juan el Bautista eran de la tribu de Leví. Amén. Ambos, los dos, papá y mamá, eran de la tribu de Leví. Y ustedes saben que el papá era uno de los sacerdotes principales ahí en el templo. Amén. Y el papá, hermano, dice el profeta, bueno, llegó a tal edad el papá que él sabía que no iba a alcanzar a conocer su ministerio, el ministerio de su hijo. Amén. Amén. Gloria a Dios para siempre. Y realmente Dios tenía planes para Juan el Bautista. ¿Por qué se iba a llevar a su papá y a su mamá de muy pequeño? Porque era menester que Dios mismo educara a Juan el Bautista. Amén. Dios no quería maestros Amén. de por medio. Oh, Señor, amén. Dios no quería hombres de por medio. Amén. ¿Qué habría pasado? Juan no habría servido posiblemente. Amén. Porque le habrían inyectado doctrinas paganas, Así Sí, es, Señor, amén. Señor. como la de los fariseos, la de los saduceos, herodianos. Así es, Señor, amén. Fíjese que cuando comenzó Juan el Bautista, él fue llevado a los 9 años, pero cuando él estaba allá en el desierto, dice la Biblia que él se alimentaba de miel y langostas. Así es. Ese era su alimento. Oh, Dios. Entonces, él tenía un traje de cuero con un cinto de cuero, hermano. Entonces, si nosotros vemos todo eso, hermano, él era como un loco para el resto. Oh, Así es, Señor, Señor. Amén. aleluya, Padre. Gloria a Dios para siempre. Amén. Y cuando él, hermano, salió, hermano, con su ministerio, hermano, sin duda que el ministerio del primer Elías tiene que haber sido similar, hermanos. Oh, Señor, Dice el hermano aleluya. Braga que el ministerio de Elías comenzó aproximadamente a los 75 años. Oh, mira Oh, Dios. mi Cristo. Fue un corto periodo, pero un periodo violento, Amén. Oh, Señor. donde no pudieron hacer nada en contra de Elías. Así es, Señor, Ahora amén. el ministerio de Juan, hermano, que también fue un ministerio pequeño, pero también violento. Oh, Señor, Amén. aleluya, Amén. Padre. Fíjese que hasta el día de hoy, hermanos, hay una religión que piensa que Juan el Bautista era el Mesías. Los que siguen el mandeísmo, así se llama la religión que piensa que Juan el Bautista era el Mesías. Porque la mente tiende a extraviarse, hermanos. Así es, Amén. Señor, amén. 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 Señor, amén.
amén. Entonces Juan el Bautista conocía su posición. Así es. Y él, una de las cosas que decía es que él no era el Mesías. Así es, Señor, amén. amén. Él decía, yo a la verdad estoy bautizando con agua, pero el que viene es uno más poderoso que yo. Amén. Y él viene bautizando con fuego. Amén, Señor, amén. Amén. Gloria a Dios para siempre. Padre, amén. Y la Biblia dice que cuando las multitudes salían para ser bautizados por él, entonces, imagínese, hermano, le decía, oh, generación de víboras. Amén. Señor, A los que se iban a bautizar, hermano. Amén. Oh, Señor, aleluya, Gloria a Dios para siempre. Señor. Él le decía, y decía a las multitudes que salían para ser bautizados por él, oh, generación de víboras. Así es, Señor. Amén, Amén. Señor. ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Oh, bendito Amén. Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Ellos, hermanos, habían sido inyectados por otras doctrinas. Así es, Y Señor. Juan sabía que ellos estaban siendo infectados. Así es, Señor. Amén. Amén. Cristo, aleluya. Y mientras ellos no volvieran a la palabra, ellos estaban perdidos. Así Amén. es, Señor, Así amén. es, Señor. Sí, Amén. Padre, amén. Gloria a Dios La para verdad, siempre. Amén, sí, mi Dios. Ellos podían ser bautizados, pero poder salir pecadores mojados nada más. Así es, Señor, Como amén. ocurre en muchas iglesias. Amén, sí, Amén. Padre, verdad. Amén. Oh, Gloria a Dios. aleluya, mi Cristo. Ellos, hermanos, estaban viendo en Juan, hermano, realmente un hombre de Dios. Gloria a Dios, sí, Señor. Y entonces dice la Biblia que todos donde él iba acudían para que él los hiciese sus discípulos. Oh, mi Cristo, Amén, aleluya, amén, amén. Padre. Entonces él empezó a llevarlos a la palabra de Dios. Los empezó a volver a la palabra. Ustedes saben, hermanos, los que han leído la historia, hermano. Ustedes saben que los fariseos, los saduceos, todas esas doctrinas, todos esos sismos, ellos fueron traídos de allá de Babilonia, hermano, Así es, de Señor. Asiria, donde ellos fueron llevados esclavos. Así es, mi Dios. Oh. Nunca fue una orden de Dios, hermano, hacer este tipo de religiones. Oh, Padre, Señor, aleluya. Así es, Señor. Son ismos nada más. Así es. Amén. Amén, Amén. Señor. Gloria a amén. Dios. Pero ellos llegaron ahí y se hicieron líderes. Oh, mi Cristo, Amén. aleluya, Y Padre. la Biblia dice que ahí estaban los fariseos, los saduceos, los herodianos, hermano, que se odiaban entre ellos, pero que se unieron, hermano, para poder atacar, hermano, el mensaje tanto de Juan el Bautista como de Jesucristo. Así es, Amén. Señor, amén. 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 Sí, sí, Señor, amén. Gloria a Dios. ¿Cuál fue el mensaje de Juan el Bautista? Le dijo, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Así es, Amén. En primer lugar, ustedes saben que el evangelio de Juan fue llevarlos al arrepentimiento. Amén. ¿Arrepentimiento de qué? Señor. Si eran descendencia de Abraham, de haber dejado nuevamente la palabra de Dios. Así es, Padre, amén. Sí, Señor. Y no comencé a decir dentro de vosotros mismos, ¿ves? La mente nuevamente. Amén, Amén. sí, Señor, amén, aleluya. Tenemos a Abraham por padre. Ellos se sentían seguros. Dentro de organizaciones se sentían seguros. Así es, Señor. Es lo mismo que está ocurriendo hoy en día. Así es, Padre, amén. Sí, Señor. Gloria a Dios. Amén. Oh, mi Cristo. A Abraham tenemos por padre. Porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Así es. Ese era el mensaje de Juan el Bautista, hermano. Así es. Amén. Se da cuenta que el mensaje de Juan el Bautista no era muy agradable. Así es. Oh, Señor, aleluya. Hoy en día, hermano, siempre cuando un ministro, hermano, no predica tan buenas cosas, hermano, la gente tiende a aburrirse de ese predicador. Así es. Oh, Dios. Oh, Correcto, mi Señor, Cristo. amén. Por eso es que los predicadores hoy en día tratan de buscar un mensaje más o menos agradable para el pueblo. Amén. Oh, Señor, aleluya, Padre. Generalmente el ministro que predica la verdad, hermano, está en el banquillo de los despreciados. Así es. Oh, Señor, amén, aleluya. Gloria a Dios. Gracias, El Señor. hermano, la Biblia, hermano, Jesucristo habló de cómo los fariseos, hermano, los saduceos, ellos practicaban, ¿cierto? Lo que es el... ¿Cómo es la palabra? Como cuando ellos salían, hermano, no me recuerdo la palabra. Proleteísmo, no me recuerdo cómo es.
Bueno, la cosa es que ellos salían, hermano, querían, los fariseos querían ir donde los saduceos y traerlos a su religión. Y los saduceos querían que los fariseos pasaran a su religión. Y cada uno de ellos hacía lo mismo. Y eso está ocurriendo hoy en día, hermano. Sí, Señor, es verdad. Como cada iglesia quiere traer, hermano, un miembro a su propia iglesia. Sí, Señor. Correcto, Señor. Amén. Amén. Es verdad, Padre. Prosélitos. Prosélitos. Eso es prosélito, esa es la palabra. Amén. Bueno, eso es lo que se practica hoy en día y eso es lo que se practicaba en aquel entonces. Así es, amén. Y Jesucristo se lo dijo en su cara a los fariseos Amén. y a los saduceos, que ellos estaban practicando eso, hermano. Un día estaban en esta iglesia, el otro día en la otra, da lo mismo. Oh, Señor, aleluya. Igual estaban perdidos. Así es verdad, sí es verdad, amén. Bueno, La palabra. y Juan el Bautista dijo, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa al fuego. Amén. Amén. Juan el Bautista tenía claro, hermano, qué es lo que estaba pasando con el pueblo de Israel. Así es, Él Señor. sabía que ellos iban a ser lanzados al fuego, hermano. Así es, Señor. Y no Amén. importaba si eran descendientes de Abraham. Oh, Padre. No importaba si eran de la tribu de Leví. Así es, Señor, amén. 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 Juan podía identificar, hermano, a través de su ministerio, que los fariseos, saduceos, herodianos, hermano, todos ellos estaban confabulados a una Así es, Oh, Señor. para luchar en contra del enviado de Dios. Así es, Señor. Amén. Oh, mi Cristo, aleluya, Amén, Padre, amén. amén. Sí, Señor. Gloria a Dios para siempre. Entonces Sí, Juan, Señor. hermano, podía luchar, hermano, con la palabra de Dios. Así Él es. fue enviado, hermano, la Biblia dice que su ministerio fue para poder volverlos a la palabra de Dios, Amén. para preparar el camino del Mesías. Amén, mi Cristo, aleluya, Padre. Ellos tenían que ver, hermano, en Juan un hombre de Dios. Pero ¿qué estaban esperando ellos? A un tremendo profeta, como lo fue Elías, que él hizo descender fuego del cielo, que él hizo detener la lluvia, que él hizo llover. Ellos no querían otro más que el mismo Elías de allá de aquel entonces. Oh, mi Cristo. Entonces Dios, hermano, se veló en un hombre pequeño como Juan el Bautista. Así es, Señor. Y ellos no pudieron verle. Así es, Amén. Señor. Señor, amén. La Biblia dice que fueron tan confundidos que hasta los propios apóstoles fueron confundidos. Así es, Amén. Señor. Amén. Amén. Dios. Amén, amén, amén. Señor, qué increíble, La Padre. Biblia dice que cuando Jesucristo les habló de Juan el Bautista, ellos le dijeron, bueno, en la Biblia dice que primero tiene que venir Elías. Y Jesucristo le dijo, pero si él ya vino. Así es, Así es, amén. Señor. ¿Cómo ustedes no lo pudieron ver? Le dijo Jesucristo. Señor, amén. Estando Andrés con él, hermanos. Sí, amén, Amén. sí, Señor, amén. Señor. Gloria a Dios para siempre. Amén. Andrés caminó con Juan el Bautista. Amén. Sí, es, Y no pudo identificar en Juan el Bautista a Elías prometido. Oh, Amén. Señor, aleluya, Amén. Padre. Amén. Amén. Vean la confusión, hermano. ¿Por qué creen ustedes que hoy en día hay tanta confusión? Así es, Padre, amén. Porque se están confundiendo los papeles. Así es, Señor. Oh, Señor. Gloria a Dios para siempre. Aleluya. La palabra de Dios dice, edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Amén. Señor, amén. Gloria a Dios, hay una Amén. promesa, hermano, Amén. para el pueblo de Dios. Así es, Señor, amén. Juan el Bautista luchó, hermano, para poder preservar la palabra de Dios. Amén. Oh, mi Cristo, aleluya. Y el hermano Lajan dice, ¿cuál fue el mensaje principal de Juan el Bautista? Aparte de volverlo la palabra, predicó en contra del adulterio natural. Así Amén. es, amén, sí, Padre, Y amén. empezó a enfrentar a Herodes y a Herodías, Amén. ¿cierto? Y a decirle, esa mujer que tú tienes no es tu mujer, Así es. es la mujer de tu hermano. Amén. Entonces dice Oh, la Señor. Biblia que por esta causa Juan el Bautista perdió la cabeza. Así es. Pero ahora dense cuenta, hermano, cómo es que Juan el Bautista empezó a predicar en contra del adulterio natural, hermanos. Así es, Y ahora amén. vemos al último Juan el Bautista, al último Elías, hermano, perdón, por así decirlo, de este último tiempo, predicando en contra del adulterio espiritual. Así Amén. es, Señor, amén. Amén, amén. Sí, Padre, Gloria a Dios amén, para amén, siempre. sí, Señor. Fíjese que el hermano Graham cuenta una experiencia, hermano, que él tuvo allá en la India, hermanos, cuando él fue llevado para allá y se encontró
primeramente quiero contar lo siguiente. Antes de que fuera el hermano Branham hacia allá, hermano, hacia el África, todos esos sectores, hermano, entonces hubo un evangelista muy famoso, hermano, que fue antes de él. Y fíjese que cuando él fue para allá, entonces se juntaron todos los magos de aquel lugar, hermanos, y enfrentaron a este evangelista, Billy Graham. Y dice que ellos le dijeron, bueno, tú tienes un Dios llamado Jesucristo, pero yo quiero decirte que Él no es más que un hombre. Tú estás siguiendo a un hombre. Y él le dijo, no, es el Hijo de Dios. Entonces empezó a enfrentarse a ellos, hermano. Entonces ellos le dijeron, bueno, aquí tenemos escritura para ti. Jesucristo dijo que todo lo que Él hizo, ustedes lo harían también. Así que tú llama a 30 enfermos del pueblo, tráelos aquí. Y tú, a medida que vas sanando, nosotros a través de nuestro Dios vamos a ir sanando también. Le presentaron un gran reto, hermano, como allá en el Monte Señor. Carmelo. Haciendo Amén, Dios, amén, Dios, amén, amén. Correcto, Padre. Pero ¿saben lo que hizo Billy Graham cuando recibió este reto? Dice la historia, hermano, porque salió hasta en los periódicos escritos. Él tomó el primer avión y se fue a Estados Unidos. Así es, Señor. Porque él no fue comisionado por Dios, hermanos. Correcto. Como el Elías de la edad. Amén. Amén, Señor, amén. Él era un Juan Cumplido. Amén. Amén, Y Señor. hasta el día de hoy está con los católicos allá. Así es, amén. 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 Gloria a Dios. Esa es la verdad, Padre. Hay Amén. que ir con la verdad, hermano. Amén. Sí, Padre, amén. Entonces cuando el hermano Branham cuenta que cuando él fue, hermano, hacia aquel lugar, ellos adoran hasta las moscas, hermano. Ellos tienen dioses de mosca, dioses de vaca, dioses de monos. Cada animal para ellos es un dios. Así es, Señor. Y entonces ellos empiezan a adorar la naturaleza y todas estas cosas, hermano. Y ellos, hermano, andan con un cuchillo en su gorro. Ellos andan con un cuchillo. Entonces ellos ven un cristiano y ellos van y lo apuñalan por la espalda. Oh, Dios. Porque ellos dicen, bueno, yo voy a gobernar allá en el lugar donde vayamos. Y entonces cada uno de esos cristianos va a ser mi esclavo. Esa es la doctrina que ellos tienen. Oh, sí, Señor. Podemos ver que es algo Padre. totalmente fuera de la palabra por todos lados. Así es, Amén. 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 Pero bueno, ahí el hermano Branham cuando fue para allá, hermano, entonces nuevamente un grupo, ¿cierto? Fue y lo desafió al hermano Branham. Oh, Dios. Así Y le hicieron un desafío. Entonces él dijo, bueno, yo acepto el desafío. Entonces el hermano Branham contando, él dice, yo me sentía como Elías en el Monte Carmelo ahora. Amén. Qué Gloria a maravilloso, Dios. Padre. Yo conozco al Dios que tengo. Él decía. Amén. Así como Elías Amén. conocía al Dios que tenía, Amén. yo estaba tan seguro de lo que Dios Gloria a iba a Dios. hacer. Sí, Oh, Señor. Amén. Cristo, aleluya. Amén. Entonces él dice que estando ahí en primera fila, ¿cierto? Todos aquellos brujos, chamanes, ¿cierto? Y cada uno de ellos, entonces estaba filtrando lo que el hermano Branham decía. Entonces de repente el hermano Branham dice que se siente, ahora veo la visión, dice. Oh, Usted gloria sabe a Dios. que el hermano Branham dice, al igual que Jesucristo, ¿se acuerdan cuando Jesucristo decía, yo no hago nada, así que el Padre me lo muestre primero? Amén. Entonces el hermano Branham dice que cuando él vio la visión, hermano, entonces él llamó a los chamanes que estaban ahí. Yo he predicado el evangelio y la verdad. Amén. Dios. Ahora ustedes hicieron un reto contra un hombre una vez pasada, dice. Ahora me toca a mí. Amén. Los reto a ustedes Gloria a Amén. Dios. a que se paren aquí y hagan. Era una niña sorda-muda, si no me equivoco, no me recuerdo bien. Ya, pero digamos que era sorda-muda. Y Amén. le dice, aquí hay una niña sorda-muda. Vengan y háganla hablar. Dice que todos se quedaron ahí, sentados. Ninguno pudo hacer nada. Entonces el hermano Branham dice, entonces yo cuando vi la visión, yo sabía que Dios le iba a dar a ella. Oh, Señor, El hablar, aleluya. el escuchar. Entonces él dice que él oró por la niña y cuando esa niña pudo hablar, una niña de allá, nativa de allá, pues hermano, amén. Amén.
Entonces esta niña pudo hablar y pudo escuchar. Entonces dice que los nativos quedaron todos perplejos. Y dice que no tan solo eso, sino que Dios le empezó a revelar a cada uno sus secretos. Amén. Dios. Amén. Entonces le dijo, esta es tu vida, esta es tu vida, esta es tu vida. Y todos quedaron tan atónitos que dice, hermano, el hermano Rajan cuenta que muchos de ellos aceptaron a Cristo en su vida. Y podían ver que el Dios del hermano Rajan era el Dios real, hermano. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Nosotros sabemos, hermano, que esto es real, hermano. Amén. Gloria a Dios para siempre. Ahora, hermanos, ¿se acuerdan del tema que yo les dije? Hemos hallado al Mesías. Amén. Dese cuenta que Juan el Bautista, hermano, una vez que él vino del desierto, hermano, cuando ve a Jesucristo, ¿qué es lo que dice? He ahí el Cordero de Dios. Amén. Gloria a Dios para siempre. Él pudo identificar, él no lo conocía. Pero Dios le dijo, cuando veas la paloma descender, hermano, cuando veas el Espíritu Santo descender y posarse sobre él, ese es el Mesías. Amén. Entonces Juan el Bautista sabía cuál era el Mesías. Sí, mi Sabía cuál era el Cordero de Dios. Amén, Señor. Oh, Gloria a Dios para aleluya. siempre. Amén. Entonces, Andrés, hermano, que